Bueno, Dios les bendiga rica y abundantemente. Hoy vamos a hablar de un tema bien importante para nuestra vida cristiana, como es la morada que fue prometida y que fue dada en nuestras vidas por Dios, y es la morada del Espíritu Santo. La morada del Espíritu Santo, ese va a ser el tema de ahora, porque es algo trascendental para nuestras vidas, porque por ella nosotros vamos a aprender a vivir realmente de acuerdo a lo que Dios quiere. Y una de las cosas que evidencia la presencia de Dios en nuestras vidas es que el Espíritu Santo vive dentro de nosotros. Y esto es lo que vamos hoy a conocer por medio de las Escrituras. Amén. Entonces, lo primero que tenemos que aprender es lo siguiente, que esto ya había sido profetizado por Dios, ya había sido dicho por Dios 650 años, 600 años antes, por medio del profeta Ezequiel. Él había prometido que en el capítulo 36 de Ezequiel, en el versículo 25, 26 y aún en el 27, Él promete que cambiaría nuestro corazón de piedra por un corazón de carne. Y dice, y pondré en vosotros mi espíritu. O sea, estaba diciendo claramente que cambiaría nuestro corazón de piedra por un corazón de carne y que pondría en nosotros su espíritu. En Ezequiel 36, en estos versículos, dice claramente esa profecía 600 años antes de que viniera Jesucristo. O sea que cuando Jesucristo vino a esto, porque Él cuando vino consigo también prometió esto, y vino el Espíritu Santo a morar dentro de nosotros. Amén. Entonces, esto nos enseña las Escrituras, que el Espíritu Santo venía a morar. Esto no ocurrió con los hombres del Antiguo Testamento. Esto ocurre ahora en la era neotestamentaria, a partir de Pentecostés, que viene el Espíritu Santo a morar dentro del corazón de los hombres. Amén. Pero no solo estaba profetizado por Ezequiel, también Jeremías, 50 años antes de Ezequiel, que fue el ministerio de Jeremías, también en Jeremías 31, 33, también dice el Señor a través de Jeremías, dice, daré mi ley en su mente y las escribiré en su corazón. O sea, Dios lo que venía era cambiar con Jesucristo el ser interior de nosotros, y para cambiar el ser interior de nosotros y hacerlo diferente a los hombres de la ley, a los hombres del Antiguo Testamento, él tendría que poner su ley. Dice, daré mi ley en su mente y se la escribiré en sus corazones. Recuerda que ya donde él iba a escribir no era un corazón de las tablas de piedra, era un corazón de carne, donde allí se aloja, en nuestro corazón se aloja la palabra de Dios. Por eso es indispensable la palabra de Dios para la morada del Espíritu Santo dentro de nosotros, porque Él allí habitará en nosotros y hará que nosotros seamos controlados de acuerdo a su palabra. Por eso en Jeremías 31, capítulo 31, dice, y yo seré a ellos por Dios y ellos serán mi pueblo. Esta es una de las grandes profecías de la venida de Jesús y de la venida del Espíritu Santo, y lo que iban ellos no solo a proclamar, sino a ejecutar en la vida de cada uno de los creyentes. Amén. Entonces, pero no solo Jeremías, no solo Ezequiel profetizaron esto. También Jesús cuando llegó, él dijo, el reino de Dios ha llegado sobre vosotros. Y cuando él estaba diciendo que el reino de Dios había llegado sobre vosotros, estaba también diciendo a que venía un nuevo reino, y que ese reino se iba a establecer en la vida de cada uno de los hombres que creyéramos. Amén. Entonces, pero también él profetizó, Jesús profetizó, que muy pronto vendría el Espíritu Santo a morar dentro del corazón y de la vida de un hombre. Recuerda, morada significa lugar en que reside,
lugar en que permanece. Morada es el lugar donde reside. Nosotros, el Espíritu Santo no es morada de nosotros. Nosotros somos morada del Espíritu Santo. Y no porque yo lo esté diciendo, es porque las Escrituras así lo enseñan. Y es lo que yo te estoy enseñando en este video. Lo que las Escrituras te dicen que nosotros somos morada del Espíritu Santo. ¿Qué dijo Jesús en el capítulo 14, en el versículo 16 y en el versículo 17? Miren lo que nos dice Jesús, profetizando la venida del Espíritu Santo a la vida de cada uno de los que hayamos creído. Amén. Y dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. O sea, no para que, como en el Antiguo Testamento, que el Espíritu venía sobre un hombre y volvía y salía. Y el Espíritu venía sobre o venía con, estaba sobre o con el hombre. Hoy no está sobre o con el hombre, hoy está dentro del hombre y no está esporádicamente para alguna, como en el Antiguo Testamento, que era usado para algunas misiones específicas. Hoy no, hoy todo aquel que ha creído, el Espíritu Santo está dentro de él para siempre. Dice aquí, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador que esté vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo, o sea, los incrédulos, o sea, los que no han recibido a Jesús, el mundo no los conoce, dice, no los conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros, cuando yo estoy con alguien, estoy al lado de alguien, pero cuando yo estoy en alguien, es porque estoy dentro de alguien. Amén. Entonces, esta profecía de Ezequiel, de Jeremías y ratificada por el mismo Jesús, nos hacen entender que el Espíritu Santo está dentro de nosotros. Amén. Entonces, ¿cómo evidencio yo realmente que el Espíritu Santo está dentro de mí? Por los cambios de actitudes, por los cambios de comportamiento, también por las cosas que ya tú tomas como primer lugar, como prelación. Toma algunas cosas que antes no tomaba. Ya antes lo que decías ya no lo dice, ni antes lo que hacías ya no lo hace, porque el Espíritu Santo ha tomado un control sobre la vida de cada uno de nosotros. Amén. En el capítulo 8 de Romanos nos enseña, en el versículo 9 nos enseña, en el libro de Romanos, miren lo que dice este versículo: mas nosotros no vivimos según la carne, sino según el Espíritu. Ya no vivimos como antes según la carne, sino según el Espíritu. Y dice, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, entonces no es de él. O sea, y esto es claro para que tú lo entiendas y lo comprendas y lo conozcas, mi hermano, mi hermana. ¿Por qué? Porque si tú no mora el Espíritu de Cristo en ti, si no mora el Espíritu Santo dentro de ti, entonces tú no eres hijo de Dios. O sea, una de las evidencias claras es lo que aquí me está diciendo la palabra de Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no lo tiene, entonces no es de él. O sea, nos alarma para entender que no es porque yo esté en una iglesia, que no es por lo que yo realmente pueda establecer en mi vida religiosa. Esto no es religión, esto es entendimiento y conocimiento de la pura palabra de Dios, que me dice a mí claramente que el Espíritu está dentro de mí, y esto es algo que va a trascender en nuestra vida. Amén. Entonces, nosotros, ¿por qué Dios trajo el Espíritu Santo a nuestras vidas? A que viviera. Es una necesidad. Realmente el Espíritu Santo es una necesidad. Porque hay una diferencia entre un cristiano que sabe que el Espíritu Santo está dentro de él y un cristiano que no sabe. Y te digo cristiano o creyente porque has creído en Jesús. Pero ¿cuántas personas no han creído en Jesús y no saben que el Espíritu Santo está dentro de él? No es que yo me voy a bañar y el Espíritu Santo se va. No es que yo... No.
la Biblia establece y dice y declara que el Espíritu Santo está dentro de mí. Amén. Y esto hace cuando yo evidencio esto, cuando yo le creo a lo que dicen las Escrituras. Porque no es lo mismo creer en Dios que creerle a Dios. Cuando yo le creo a lo que dicen las Escrituras, estoy creyendo realmente que el Espíritu Santo está dentro de mí, y cuando yo hago esto, mi vida comienza a cambiar. Mis experiencias espirituales son diferentes. Mis experiencias sobrenaturales comienzan a marcar una pauta y comienzan a marcar un lindero, y comienzo a ver cosas sobrenaturales que nunca antes había visto. Amén. Amén. Entonces, nosotros, cuando no sabemos que el Espíritu Santo mora en nosotros, aunque esté dentro de nosotros, aunque esté, porque la Biblia dice que todo aquel que ha creído tiene el Espíritu de Cristo, mora dentro de él. Todo aquel que ha nacido de nuevo. Pero si yo no sé, es lo mismo que si supiera que yo tuviera en el banco, me consignaron 1.000 millones de pesos y yo no lo supiera. Es lo mismo. Yo nunca podría hacer uso de esa plata. Yo hago uso de la plata cuando nosotros hacemos uso, o el Espíritu Santo hace uso, porque somos instrumentos de nosotros. Cuando Él evidencia que nosotros sabemos que Él está en nosotros. Cuando nosotros evidenciamos eso, Él mismo comienza a tener unas experiencias sobrenaturales en nuestras vidas. Amén. Entonces, el Espíritu Santo es el que nos sostiene diariamente. Por eso es necesario que nosotros lo sepamos, porque Él es el que sostiene a un creyente. Él es la línea de abastecimiento de un creyente. Él es el que nos abastece para que nuestro día a día sea cada día mejor, el que nuestro día a día sea cada día más en victoria. Él es el que evidencia en mi futuro. Él es el que sabe los caminos por donde yo debo andar. Él es el que controla, el que guía, el que enseña. Amén. Y Él está diseñado. Por eso Jesús dijo: les conviene que yo me vaya, porque si yo no me voy, el Consolador no vendrá a vosotros. Mas si me fuese, lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no han creído en mí. Entonces, esta es una de las cosas más poderosas que le puede suceder a un cristiano. No ser solamente cristiano, sino conocer, reconocer, evidenciar que el Espíritu Santo está en nosotros. Amén. En 1 Corintios capítulo 6 nos dicen las Escrituras: yo no quiero que tú creas porque yo te lo estoy diciendo. Yo quiero que tú creas porque la palabra lo dice. Tú eres creyente de la palabra. Amén. En 1 Corintios 6:19, mira lo que dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y no sois vuestros? ¿Qué nos está diciendo las Escrituras? Nos está diciendo que no ignoremos que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que Él está en nosotros y que es de Dios. El que nosotros tenemos es el Espíritu de Dios, y que nuestros cuerpos ya no son nuestros. Ahora le pertenecen al Espíritu Santo. Amén. Ahora le pertenecen a Él. Y esta forma de que nosotros podamos conocer esta verdad está establecida dentro de las Escrituras, para que nosotros podamos entender claramente que Él es que nosotros somos morada, y que nosotros tenemos la necesidad urgente de que el Espíritu Santo esté en nuestra vida. Amén. Para vivir una vida de obediencia. Él siempre nos va a llevar a una vida de obediencia, y siempre va a fundamentar y a fortalecer la vida de un cristiano. Amén. Mira que es tan necesario que Jesús le dijo a la samaritana, le dijo que Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y dice que busca afanosamente a estos adoradores en Juan capítulo 4, en el versículo 23. Pero en 1 Corintios capítulo 2, capítulo 1 de 1 Corintios, en el versículo 2, miren lo que dice: cómo es la función del Espíritu Santo entre Dios y nosotros. Miren cómo es, o sea, ¿por qué es importante que yo sepa que el Espíritu Santo mora en mí? Porque miren lo que hace el Espíritu Santo entre el Padre
y nosotros. Y Él está en la mitad. Y miren lo que dice el versículo 11 de 1 de Corintios capítulo 2. Dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. O sea, ¿quién te conoce a ti más, sino el espíritu mismo que está dentro de ti, que fue quien te creó, que fue quien te hizo? Él está ahí y Él me conoce a mí más que yo a mí mismo. Y también dice que conoce a Dios, porque lo dice claramente, dice, sino el espíritu del hombre que está en él, así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de él. O sea, el Espíritu Santo me conoce a mí y conoce a Dios. Cuando viene un mensaje de Dios, quiere enviarme un mensaje a mi mente, es el Espíritu Santo quien es el comunicador entre el mensaje. El mensaje de Dios, de la mente de Dios, llega a mi mente por medio del Espíritu que está en mí, del Espíritu Santo que está en mí, y me envía el mensaje como una luz para mostrarme una verdad. Amén. Para mostrarme un milagro, para mostrarme algo sobrenatural. Amén. Entonces, cuando llegan estos momentos, nosotros solo debemos postrarnos y decirle al Señor, gracias, Dios, porque tú todo lo haces bueno, tú todo lo haces grande, tú todo lo haces poderoso. Entonces, miren, hay veces también, teniendo estas evidencias de que el Espíritu está dentro de nosotros, vamos a sentir momentos en que está silencioso, en que hay poca emoción, en que hay mucha incertidumbre. No te aflijas cuando eso suceda. No te desesperes, no te angusties, no pienses que Dios está lejos de ti. No, es en los momentos cuando Dios está más cerca, en los momentos de silencio cuando Él, Espíritu Santo, está trabajando más que nunca, más que nunca. Amén. Entonces, mira, el Espíritu Santo también nos enseña, porque